En el para que te mensaje de hoy, vaya bien. ¿En qué? En todo lo que haga. En su economía. Quiere que le vaya muy bien en su economía. Que usted sea próspero en todo. Que sea bendecido en todas las áreas de su vida. En el amor, en lo económico, en lo espiritual, en todo. Que le vaya muy bien. Honre a sus padres. Permanece en Dios, permanece en amor. Para siempre. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el perdón a los padres. Y hoy le digo, cierra el ciclo. Cierra el ciclo de la falta de perdón con sus padres. Porque la mayoría de nosotros hemos tenido o tenemos padres que han sido lastimadores, porque ellos mismos fueron lastimados. Y por ahí hay un adagio que dice, nadie da de lo que no tiene, ¿cierto? Nadie da de lo que no tiene. Entonces, a veces los padres dan o damos de lo que hemos recibido, aunque de unos años hacia acá, muchos padres, tanto cristianos como no cristianos, comenzamos a pensar, no, le voy a dar lo mejor a mis hijos, o lo que yo nunca recibí de mis padres, eso se lo voy a dar. Y en la buena intención de querer darle lo mejor a los hijos, muchos padres se les fue la mano y entonces lo que hicieron fue hacerle daño a los hijos. Porque cuando uno no se pega a este manual que se llama Biblia y permite que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dé la sabiduría, y en la oración clamando a Dios para que nos dé sabiduría, cómo criar a nuestros hijos y cómo darles una buena formación con respecto a lo que dice la palabra de Dios, no nuestro criterio personal, entonces nos equivocamos. ¿Y saben qué pasa? Los hijos comienzan a recriminar a los padres y a decirle a los padres, usted hizo esto o aquello malo conmigo, hacerle reclamaciones. Entonces, ¿cómo cerrar ese ciclo? ¿Qué dice la Biblia de cerrar ese ciclo? A la iglesia llega mucha gente lastimada, abandonada, rechazada, inclusive abusada sexualmente. Gente que es aborrecida por los padres, que aborrecimiento significa amar menos, amados menos por los padres. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Cómo amarlos a ellos? Aquellos padres que han sido muy difíciles, muy complicados, o aquellos padres que que nos dieron la espalda o nos hicieron abandono, que nos abandonaron totalmente. Aquellos padres que se fueron y se desentendieron y nunca más quisieron volver a saber nada de nosotros, si estábamos vivos o si estábamos vivos o si estábamos muertos. Hay padres que se equivocan. Hay padres que están tan atados por el diablo y que están sin el temor de Dios, que ellos lo que hacen es ofrecer maltrato a los hijos. En cierta manera, abandono, porque se van y después regresan, pero no hay ausencia total. Es diferente al que hace un abandono total, porque el que hace un abandono total está omitiendo, negándose a dar una paternidad, ¿sí? A dar paternidad, que significa protección también, a dar ese cuidado y esa protección que Dios mandó que nosotros los padres hiciéramos con los hijos. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? En Efesios 6, del 2 al 4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa es una de las primeras y más poderosas promesas que da Dios, el honrar a los padres. Dice, para que te vaya bien. ¿En qué? En todo lo que haga. En su economía, quiere que le vaya muy bien en su economía, que usted sea próspero en todo, que sea bendecido en todas las áreas de su vida, en el amor, en lo económico, en lo espiritual, en todo, que le vaya muy bien. Honre a sus padres. Y dice la palabra de Dios, para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que acá hay dos promesas, ¿cierto? Nos va a ir bien en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos y en todo lo que nosotros hagamos. Y también la otra promesa es que nos va a dar largura de años el Señor si nosotros honramos a nuestros padres. Y los padres, entonces, y a los padres que son cristianos, Dios les da esta otra instrucción. Esto nos da las instrucciones a nosotros los padres, no a los hijos, porque acá es una instrucción para los hijos, sino que en el versículo 4 de Efesios 6:4, Dios nos da la instrucción a nosotros los padres con nuestros hijos. Dice, a nosotros los padres cristianos, dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, mire, la disciplina a ninguno de nosotros nos gusta, ningún ser humano le gusta, hijo o no hijo, por todos somos hijos. Entonces, a ninguno nos gusta la disciplina. Entonces, muchos hijos que cuando los padres han disciplinado a los hijos, así lo hayan hecho en el orden de Dios, siempre llegarán a una edad determinada que van a decir o a decirle a uno, ay, usted me pegaba mucho, o usted me corregía mucho. Y muchas veces nos toca sentarnos con nuestros hijos y explicarles, venga, lo corregía porque resulta que usted era demasiado travieso. Y si yo no le hubiera corregido así, entonces usted sería un delincuente hoy en día. O quién sabe qué tipo de persona sería. Porque tenía una tendencia de la naturaleza caída demasiado exagerada que lo hubiera podido llevar a hacer cosas malas. Entonces, ¿qué me tocaba? Corregirle de esa manera, porque la palabra de Dios da la instrucción a los padres cómo corregir a los hijos. Y acá dice amonestación. Dice, disciplínalo con vara, ¿cierto? Disciplínalo. Hazle al hijo, haz lo que entienda. Dice en Proverbios 29:15, la vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es vergüenza de la madre. Los hijos que nunca se les pega, que nunca se les disciplina, que nunca se les corrige, son vergüenza. ¿Por qué? Porque van a hacer cosas tan terribles que van a hacer que usted se avergüence, porque lo van a llamar de la escuela, del colegio, de la universidad, a ponerle quejas porque no, fue que delinquió, o fue y delinquió allá en la universidad. Como a veces han pasado padres que los llaman porque no, que su hijo le hizo daño a una chica que en la universidad, ¿cierto? Vaya que lo capturaron, imagínense, porque no corrigieron a tiempo a sus hijos. Entonces, este versículo le da instrucciones tanto a los padres como a los hijos. A los padres que nosotros tenemos que aprender cómo corregir a nuestros hijos. Y a los hijos les dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Amonestación significa exhortarlo con la palabra de Dios, a través de las escrituras. Entonces, cuando usted toma la palabra de Dios y usted dice, venga, la palabra de Dios dice esto y esto, entonces yo debo corregir a mi hijo de esta forma. Y usted coge las escrituras y usted también le puede decir, vea, usted debe hacer esto y esto. Y si de pronto el hijo no le refuta, no le dice, es que la palabra de Dios la que le dice, Dios le dice y él no se equivoca, y él dice cómo es nuestra corrección hacia los hijos, y lo estoy haciendo de la forma que Dios me ha enviado a hacerlo, y con ese amor que Dios nos manda a hacer la corrección también. En Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo. O sea, el que evita la vara usa una rama, un ramal, bueno, la vara misma en sí. El que evita la vara odia a su hijo. Mas el que la ama la disciplina. El que lo ama, lo disciplina con diligencia. Mire lo lindo. El que ama a sus hijos, los disciplina con diligencia. Y esa disciplina que hasta Dios la utiliza con nosotros, porque es necesaria y la necesitamos. Imagínense nuestros hijos, que van en crecimiento y formación de carácter. Entonces, para los que no hemos tenido padres cristianos y temerosos de Dios,
¿Qué significa? Vamos a mirar qué significa honra. Significa respetarlos por su rango y no por sus méritos, ¿oyó? Respetarlo por su rango, mas no por sus méritos, porque a lo mejor no tuvieron méritos para hacer algo que nosotros los respetáramos. Porque hay padres que dan muy mal ejemplo, llegan borrachos, se gastan todo lo que habían conseguido por allá viviendo perdidamente y vienen y traen migajas a la casa. O después tienen que dar mal ejemplo y tienen que ir por allá a la tienda a fiar. Entonces a estos padres, dice el Señor, también hay que honrarlos, porque de una otra forma ellos estuvieron presentes, aunque estuvieron más ausentes que presentes, pero estuvieron ahí con nosotros. ¿A cuáles padres usted no les debe honra? A los padres que renunciaron a la paternidad, aquellos que dieron la espalda y nunca estuvieron, se olvidaron de que usted existía, que no vivía. Usted puede decir, no, es que mi mamá se iba 3 meses, 4 meses, pero regresaba y estuvo de una u otra forma. El Señor dice, honralos con respeto, ¿cierto? Por el rango y la posición en que Dios los puso como padres, que Dios los usó a ellos para traernos acá a la tierra, pero no necesariamente aquellos que porque simplemente aportaron el esperma, entonces que esos son los padres, porque si hubo abandono, ellos mismos renunciaron a su paternidad, ellos mismos hicieron una renuncia a la paternidad, o sea que es como si hubiera una ruptura, porque ellos mismos no quisieron asumir ese rol de padre, de padres. Entonces al renunciar usted no les debe honra, usted debe tenerle honra a la persona que Dios usó para cuidarlo, protegerlo, así hubiera sido un padre o una madre adoptiva, puede ser la abuela, la tía, la vecina, una señora que nunca conocían pero que se lo regalaron. Esos son los padres de nosotros, a ellos hay que honrarlos, deben honra, y cuando lleguen a la vejez cuidar de ellos, y cuando usted tenga dinero, cuando comience a devengar dinero, usted debe honrarlo con sus bienes también, bendecirlo. No, que es que gana mucho dinero, no importa. Dele, particípele, dele regalos, obséquiele algo, esté presente, invítelo a comer. Acuérdese que ellos tuvieron esa paciencia para cambiarnos el pañal, para darnos tetero, para sacarnos los gases, para llevarnos al médico cuando nos enfermábamos. Estuvieron de una u otra forma. Y si sus padres solamente estuvieron muy presentes, de pronto cuando uno estaba muy bebé, que ahí sí estuvieron, pero que después por allá les dio por vivir la vida perdida y comenzaron a comportarse no bien, pues los debemos honrar porque la palabra de Dios lo manda. Duro, pero más duro es desobedecer la palabra de Dios, porque trae maldición. Y mire que esas promesas traen, esos versículos, esos capítulos traen promesas de bendición para los que honran con obediencia a Dios, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Los más bendecidos con bendecir a nuestros padres somos nosotros, más privilegiados. Yo sí, desde que conozco la palabra de Dios, que va a ser 30 años que conozco de la palabra de Dios, desde ese tiempo he conocido cualquier cantidad de gente cristiana. Los que honramos a los padres somos los más bendecidos en nuestras casas, en nuestras familias. Y yo enseño mucho este principio a la iglesia. Efesios 6 del 2 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra significa estimarlos, cuidarlos, valorarlos, respetarlos y retribuirles. ¿Qué? El que ellos nos hayan traído a este mundo, el que ellos nos cuidaron y nos protegieron, la mamá que lo amamantó, la mamá que estuvo ahí, la mamá que le cambió los pañales, la mamá que como fuera, ahí estuvo, de una u otra forma, mal o bien, pero ahí estuvo. Entonces, aquel padre o madre es quien, equivocados o no estuvieron,
De pronto no lo hicieron como nosotros nos hubiera gustado, ¿cierto? Pero esos fueron los padres que nos tocó. Nosotros no los pudimos escoger. Por error o no, nosotros llegamos a la vida de esa persona y los debemos honrar. Y mucho más aquellas personas que han tenido unos padres que han sido cuidadores, protectores, que han estado ahí siempre en las buenas y en las malas. Más honra que deben de dar esas personas a sus padres. Porque imagínense cómo nos demanda Dios cuando hemos tenido unos padres que nos cuidan, que nos han amado y nos han protegido y siempre han estado ahí dándonos la provisión y los olvidamos. Y hay gente que van y llevan los padres a un asilo y los dejan allá porque les parecen que son una carga para ellos. Entonces, padre significa progenitor, que eso viene habla de la parte genética. Sustentador, fundamento y fuente, significa padre. O sea, que de ahí provenimos. Eso significa padre. Y por eso también conocemos a los padres adoptivos, que son aquellos que toman ese rol de padres para hacer ese canal de bendición que Dios utiliza. Por ejemplo, Jesús tuvo dos padres adoptivos, María y José, aunque Jesús sí estuvo en el vientre de María. Pero como Jesús es Dios, Él no tiene padre ni madre. Porque Dios no es carne. Estuvo en forma de carne para poder darnos la salvación a nosotros. Mas Él no tiene padre ni madre. Pero José sí fue padre adoptivo de Jesús. Fue un padre adoptivo. Entonces de él tenemos el ejemplo. Que Jesús honra a sus padres.